Desalineadas, desalineados, bienvenidas, bienvenidos a su primer programa de orientación legal y social. La ley es la ley, pregunte al doctor. El día de hoy abordaremos un tema de singular importancia, el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes a recibir una pensión alimenticia. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica y por supuesto tienen derecho a una identidad, al nombre y a la ciudadanía. Pero el derecho a recibir una pensión alimenticia, como su nombre lo indica, no implica únicamente tener una buena alimentación, sino también, por supuesto, tener derecho a la salud, a la educación, a vivienda, derecho a la recreación, derecho a una vestimenta digna y, por supuesto, y esto tal vez es lo más importante, derecho a tener una familia. Dicho esto, quiero preguntarle a mi invitado, a Mauro Andino Reynoso, ¿qué es una pensión alimenticia y en qué ley se encuentra desarrollado el tema relacionado justamente con las pensiones alimenticias? Mauro, bienvenido, te escuchamos, por favor. Gracias, Mauro. Qué gusto poder compartir en este primer programa de orientación social y legal. La ley es la ley, pregunte al doctor. El tema que vamos a tratar hoy es un tema humano, es un tema fundamental, porque a través de ello lo que se está es garantizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, que está consagrado tanto en nuestra Constitución de la República, en nuestro ordenamiento legal, como también en tratados y convenios internacionales. Respondiendo a tu pregunta, debo señalar que la pensión alimenticia es el derecho al que tienen los hijos, cuyos obligados son los padres, es decir, tanto el padre como la madre, de suministrar una pensión alimenticia, lo cual va en beneficio de los hijos para garantizar el derecho a la educación, a la salud, a la recreación, a vivienda, a transporte y tantos otros derechos para poder vivir con dignidad. Y esto es importante lo que tú señalas, justo lo habíamos mencionado en la parte introductoria. No es que únicamente la pensión es para alimentos, sino que, digamos, engloba una serie de aspectos. Ahora, tú has mencionado el tema de los obligados principales y yo te preguntaba también ¿en qué ley, en qué cuerpo jurídico se encuentra regulado el tema del derecho a la pensión alimenticia? Efectivamente, Mauro, cuando hablamos de los alimentos, eso engloba una serie de derechos a los que tienen y deben tener acceso, no solamente los niños, niñas o adolescentes, sino también las personas adultas. Y estos derechos está garantizado, está contemplado tanto en el Código Civil como en el Código de la Niñez y Adolescencia. Y allí se determina inclusive quiénes son los obligados principales. Cuando hablamos de los obligados principales, nos referimos al padre o a la madre. Y también hablamos de los obligados subsidiarios. Y esto es clave lo que acabas de mencionar, porque a veces uno pensaría o se interpreta que solo el papá de pronto es el obligado principal, es papá y mamá, y esto sin duda alguna también es necesario precisarlo. Así es, Mauro. Ahora, es muy importante, porque a veces se considera o se cree que solamente el padre es quien está obligado en proporcionar esa pensión alimenticia o los alimentos, cuando nuestro ordenamiento legal establece que es responsabilidad de tanto ambos, del padre como de la madre. Y por eso tú mencionabas obligados principales. Ya vamos a topar qué otros obligados también existen, pero tú mencionabas algo que me parece importante. Tú hablabas que existe el derecho a una pensión alimenticia no solo por parte de niños, niñas y adolescentes, sino que tú dijiste también adultos que son titulares de estos derechos. ¿Podrías explicarnos a qué se refiere este caso puntual? Es decir, ¿quiénes son los titulares del derecho de alimentos aparte de niños, niñas y adolescentes? Obviamente, mira que nuestro ordenamiento legal en eso desarrolla ampliamente estos derechos humanos, derechos fundamentales, no solamente de los niños, niñas y adolescentes, sino también de las personas que han cumplido hasta 21 años, ¿sí?,
que tienen derecho El a hijo, por alimentos. ejemplo, que no cumple todavía hasta no llega a los 21 años, no el sobrepase. hijo, correcto. La persona que no sobrepase los 21 años, que esté estudiando, que no haya emprendido en algún negocio o no tenga algún trabajo y no genere recursos económicos que no pueda mantenerse que no le por sí mismo, permitan justamente sostenerse por sí mismo, tiene derecho a una pensión hasta los alimenticia. 21 años. Hasta los 21 Perfecto. años. Pero adicionalmente, también tiene derecho a esta pensión alimenticia las personas que sufren de alguna enfermedad o de alguna discapacidad. Perfecto. Que obviamente se tendría que justificar y demostrar para que ellos también como titulares de este derecho puedan acceder a los alimentos o a una pensión alimenticia. Perfecto. Nos has dejado claro que los padres son los titulares principales de suministrar alimentos, es decir, los obligados principales. Ahora, tú también hiciste una precisión y lo habíamos manifestado, también existen los obligados subsidiarios, otro tipo de obligados. Consecuentemente, ¿quiénes son estos obligados subsidiarios? Ya que niñas, niños o adolescentes evidentemente no podrían quedar desprotegidos si es que ese obligado principal, papá o mamá, no puede suministrarles alimentos. Y esto me parece que es clave. En este caso, si los obligados principales, que es el padre y la madre, por cualquier circunstancia, por ausencia, por impedimento, por una discapacidad, no están en la posibilidad de suministrar esa pensión alimenticia o los alimentos de una manera directa, aquí vienen los obligados subsidiarios. Correcto. ¿Y cuáles son los obligados subsidiarios que establece tanto el Código Civil como el Código de la Niñez y Adolescencia? Primero, llegamos a los abuelos. Correcto. ¿Sí? Segundo, los tíos. ¿Sí? Y tercero, los hermanos. Pero aquí hay que hacer algunas precisiones. Si alguno de los obligados subsidiarios tiene alguna discapacidad o alguna enfermedad que no le permita generar esos recursos económicos o suministrar los alimentos, él no está obligado a pasar esa pensión alimenticia. Perfecto. O también si el hermano que no ha sobrepasado los 21 años está estudiando, no tiene recursos económicos, no está trabajando, también está exento del pago de esa pensión alimenticia. Es importante el tema de los hermanos, es decir, en el caso de los hermanos mayores que no pasen de los 21 años y estén estudiando, no tienen la obligación de suministrar alimentos. Eso hay que dejarlo absolutamente preciso. Ahora, quisiera ahí también plantearte algo que me parece muy interesante. Digamos que el obligado principal por alguna circunstancia, o voy a ponerlo puntualmente, por irresponsabilidad, no paga o no pasa la pensión alimenticia, ¿verdad? Y se exige esta pensión al obligado subsidiario. Y el obligado subsidiario, el tío, el abuelo o el hermano mayor, pasa la pensión alimenticia. ¿Pueden ellos exigir, demandar el reembolso de lo que ellos han suministrado por concepto de pensión alimenticia? Tu pregunta es muy oportuna, muy acertada para poder orientar a nuestros amigos y amigas que seguramente nos estarán mirando. En este caso que tú planteas, que pueden emprender la acción de repetición de lo cancelado o de lo pagado. En otras palabras, si son los abuelos, si son los tíos o si son los hermanos los que pagaron esas pensiones alimenticias o suministraron lo necesario para la supervivencia, la educación, la salud de los niños, niñas y adolescentes, tienen todo el derecho para demandar a los titulares, a los obligados que son los padres, para que les restituyan esos valores que ellos cubrieron. Correcto, me parece absolutamente precisa esta parte porque, digo, mucha gente podría estar en estas circunstancias y pueden decir, bueno, yo ya he cumplido, he pasado esa pensión alimenticia, pero yo no era el obligado principal. ¿Cómo recupero lo que yo he pasado? Ahora bien, quisiera saber en base a qué parámetros se fija la pensión alimenticia. Esto también es muy importante y la gente necesita conocer. ¿Desde cuándo los obligados principales o subsidiarios a los que hemos hecho referencia tienen que cancelar la pensión alimenticia en favor de los menores? Repito, dos cuestiones.
¿Bajo qué parámetros se fija la pensión alimenticia y desde cuándo hay que pagar o cancelar esa pensión en favor de niños, niñas y adolescentes? El monto de la pensión alimenticia a la que tú haces referencia se lo fija de acuerdo a la tabla de pensiones alimenticias mínimas que cada año, en el primer mes, es decir, en enero, expide el Ministerio de Inclusión y Económico Social. El MIES. El MIES. El MIES, sí, correcto. emite esta tabla, lo primero. Segundo, se toma en consideración la edad del hijo o de la hija, correcto, o del niño, niña o adolescente. Se establecerá cuáles son sus necesidades. Si está en el colegio, si está en la escuela, si está en la universidad. Y también aquí se hace un análisis de los ingresos económicos o de la situación económica que ostenta o que tiene el obligado, bien el obligado principal o el obligado o bien subsidiario. El obligado subsidiario. En base a ello se fija la pensión alimenticia. Pero hay que hacer una precisión. El juez o la jueza que conoce del caso no puede jamás fijar una pensión inferior a la establecida en la tabla de pensiones alimenticias mínimas a las que hice referencia. Esto es clave, esto que acabas de mencionar. Así es, no puede poner una cantidad inferior, pero lo que sí pueden es, de llegar a un acuerdo, poner una cantidad superior, aunque lo dudo, porque aquí realmente a veces hay un egoísmo, a veces no hacen conciencia. Y lo que te decía, porque está quedando suelto, ¿y desde cuándo se debería pagar esta pensión alimenticia? Yo te iba a decir que muchas veces no hacen conciencia que esa pensión alimenticia es para su hijo, es para su hija, y hay que actuar con responsabilidad. Así es. En cuanto a la otra pregunta, ¿desde cuándo rige o desde cuándo se paga la pensión alimenticia? Nuestro ordenamiento legal establece que la pensión alimenticia se paga desde el momento en que se presenta la demanda. Ejemplo, si hoy te plantearon a ti una demanda de alimentos y hoy presentaron en el juzgado, desde hoy corre el monto de esa pensión alimenticia. Lo otro, ¿desde cuándo corre el incremento de la pensión alimenticia? Porque alguien podría demandar también o presentar lo que se conoce jurídicamente un incidente de aumento de pensión alimenticia. Correcto. El aumento o el incremento de la pensión alimenticia rige desde que se presenta el incidente, es decir, desde que se presenta la petición, correcto, la demanda, la solicitud ante el juez. Pero en cambio, aquí hay algo importante. ¿Desde cuándo rige la rebaja o la disminución de la pensión alimenticia? Es un buen dato el que vas a topar. Esto opera desde el momento en que el juez o la jueza emite su resolución. Mira, es un dato muy interesante el que tú acabas de acotar y de entregarnos. Cuando se plantea la demanda exigiendo la pensión alimenticia, desde ahí corre esa pensión. O desde cuando se plantea el incidente de aumento de pensión alimenticia. Pero, a diferencia de estos dos casos, cuando se plantea la rebaja de la misma, solo desde cuando el juez o la jueza dicta su resolución. Correcto, así absolutamente preciso, absolutamente claro. Y por supuesto, esto tiene una lógica, porque lo que se busca es precautelar, garantizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Y algo que mencionaste, igual, la pensión, para fijar esta pensión se analiza la edad también del niño, de la niña. Digo, no es lo mismo un niño recién nacido, un niño que está en la escuela o un adolescente que está pues en el colegio, ¿verdad? Para concluir el tema de hoy, quisiera preguntarte cuál es el procedimiento a seguir. ¿Qué debe hacer quien pretenda reclamar o demandar el pago de una pensión alimenticia? ¿Ante quién acudir? Primero, Mauro, en estos casos no se requiere del patrocinio de un abogado. Eso establece el Código de la Niñez. Sin embargo, si quieren contratar un abogado, pueden hacerlo o recurrir a la Defensoría Pública y pedir el patrocinio gratuito de un abogado de la Defensoría Pública. Las personas que no tengan recursos económicos. Correcto. Una vez que tiene el asesoramiento, ¿qué es lo que puede hacer? Llenar un formulario que emite el Consejo de la Judicatura o presentar la demanda acompañando la cédula de identidad, copia
la papeleta de votación, partidas de nacimiento, anunciar los medios de prueba, el lugar en donde se le tiene que citar al demandado. Una vez que presenta, el juez califica esa demanda y de inicio, en el primer auto, fija provisionalmente el monto de la pensión en base a la tabla. Este es un buen elemento. En base a la tabla. Luego se le cita al demandado. El demandado o los demandados igual tendrá que comparecer y contestar a esa demanda. Luego el juez convoca una audiencia única y en esa audiencia única el juez o la jueza está en la obligación de propiciar un acuerdo. Si es que llegan a un acuerdo en el monto de la pensión alimenticia, allí termina ese proceso. Digamos, sería lo más aconsejable. Así es, lo más aconsejable. Si no se llega a ese acuerdo, simplemente hay que cumplir con una serie de fases que establece el Código Orgánico General de Procesos. El juez o la jueza en esa misma audiencia resuelve. Luego de haber evacuado todas las diligencias en las dos fases que establece el COGEP, la jueza oralmente emite su resolución y fija ya el monto de la pensión alimenticia. Si una de las partes no está de acuerdo, ¿puede apelar esto? Obviamente, primero puede pedir aclaración o ampliación de la resolución del juez o de la jueza y luego puede presentar un recurso de apelación ante la Corte Provincial. Y solo permíteme agregar algo sobre este tema. La prueba de los ingresos del obligado por alimentos recae en el demandado, ¿verdad? Así es, efectivamente, se revierte la carga de la prueba, es decir, que es él o los demandados los que tienen que demostrar cuál es su situación económica. Correcto. Me quedo con esa parte y ahora, para ir cerrando ya nuestro programa, quiero dar paso a una pregunta de uno de nuestros seguidores que se ha contactado con La Ley es la Ley, pregunte al doctor, y nos ha enviado la siguiente interrogante de carácter jurídico. Doctor, mucho gusto. Tengo un hijo de 14 años. El padre no nos da la pensión alimenticia, me adeuda muchos meses, nosotros dependemos de lo que él nos da. Quisiera saber qué puedo hacer o dónde debo acudir para que me ayuden en este caso. Gracias, muy amable, doctor, un gusto. En este caso, Mauro, la señora lo que tiene es que llenar ese formulario al que había hecho referencia que emite el Consejo de la Judicatura o acudir a la Defensoría Pública a pedir el patrocinio de un abogado. Tendrá que llevar las partidas de nacimiento de los hijos, los documentos personales de la señora, determinar el lugar en donde se le tiene que citar y luego de ello, pues, el juez, cumplido con los pasos que hemos dado a conocer, convocará la audiencia y en esa audiencia obviamente se fijará ya la pensión, sin perjuicio que de entrada en el auto el juez o la jueza ya determina una pensión provisional. Y luego de eso, pues tendrá que establecerse esa pensión. Si es que el demandado no cancela la pensión alimenticia, el juez puede ordenar el apremio personal. La primera ocasión por 30 días. Si reincide en 60 y si vuelve a reincidir hasta 180 días. Pague la pensión alimenticia, no se mete en problemas. Todo esto se resuelve, obviamente, en audiencia. ¿sí? Sea responsable con su hijo y pase en presencia del juez o de la jueza. Si es que a lo mejor ese monto de la pensión se ha acumulado, porque eso ocurre en la práctica. A veces dejan pasar meses o años y los montos ascienden a 5,000, 10,000, 8,000. ¿Qué es lo que se puede hacer en estos casos? Llegar a un acuerdo de pago, ¿sí? En una audiencia. Si es que no se cumple ese acuerdo de pago, el juez o la jueza inmediatamente puede disponer el apremio personal. Correctísimo, me quedo con esa última parte y bueno, estamos llegando ya a la parte final de nuestro primer programa de orientación legal y social. La Ley es la Ley, pregunte al doctor. Para mí ha sido un gusto compartir contigo el día de hoy. Desalineados, desalineadas, será hasta la próxima. Un abrazo. Gracias, hasta la próxima.